Saludos, en este video les presentaré un condensado sobre la historia de la termodinámica. El hombre primitivo comenzó desarrollando el conocimiento de las fuerzas naturales para provecho propio, empezando por diseñar herramientas sólidas que permitieran un uso más efectivo de su fuerza física, construyendo así embarcaciones, utilizando la fuerza de los animales, la energía del viento y descubriendo métodos para hacer fuego, asimismo de procedimientos para su mantenimiento y control. Las primeras aplicaciones del fuego fueron para calefacción doméstica, defensa y tratamiento de materiales, además de la cocción de los alimentos. Se estima que ya se fundía cobre, estaño e hierro hacia el año 3500 a.C. El momento culminante de estas civilizaciones tuvo lugar en la Grecia del siglo V a.C., donde se trató de generalizar el conocimiento a través de la especulación filosófica. En 1666, Galileo publica un artículo sobre el primer invento que se asemeja a un termómetro, donde múltiples ampollas de vidrio soplado con sustancias de diferentes densidades flotaban dentro de un tubo de agua. Cada ampolla estaba llena de una sustancia que variaba su densidad de manera diferente a la temperatura. La ampolla que se encontraba en el centro era la cual daba el indicio de la temperatura. A mediados del siglo XVII, Boyle constató que en los gases encerrados a temperatura ambiente, el producto de la presión por el volumen era constante y la temperatura de ebullición disminuía. Por otro lado, Savery patentó su máquina a finales de 1600, lo cual funcionaba al hervir agua y usar los cambios de presión de este proceso para elevar agua de un pozo. En 1717, Fahrenheit, un holandés fabricante de instrumentos técnicos, introdujo como puntos fijos el de congelación de una disolución saturada de sal común en agua y la temperatura del cuerpo humano. En 1740, Celsius propuso los puntos de fusión y ebullición del agua a nivel del mar como puntos fijos, aunque asignó el 100 al punto de hielo y el 0 al del vapor. Cabe recalcar que el botánico y explorador Linneo, tras la muerte de Celsius, fue quien cambió el orden de la escala. A finales del siglo XVII se empezó a utilizar el vapor de agua para mover las bombas de achique de las minas de carbón en Inglaterra. Las primeras máquinas fueron la bomba de Savery en 1698 y la de Newcomen en 1711. En esa última, el vapor a presión procedente de una caldera se metía en un cilindro y elevaba en un émbolo que accionaba la bomba en un sentido. Luego se cerraba la entrada de vapor y se inyectaba agua fría, volviendo a repetirse el ciclo. Esta conversión de energía térmica en energía mecánica, que daba un aproximado de 4 kilowatts con un rendimiento del 1%, fue el fundamento de la revolución industrial y dio origen a una nueva ciencia llamada la termodinámica, que estudiaba la transformación de calor, termo, en trabajo, dinámica. Durante los años 1800 se presentaron grandes avances en la termodinámica, como lo es el desecho del modelo de calórico como sustancia, para ser reemplazado por energía. Uno de estos avances se presentó en 1822 con el libro de Joseph Fourier, donde, además de sentar bases de análisis infinitesimal, entre otros, formuló la teoría de transferencia de calor por conducción conforme lo conocemos hoy. Un poco antes, Dalton usó el trabajo de Boyle para formular sus tres famosas leyes. La primera, la masa se conserva en reacciones químicas. La segunda, las sustancias se deben combinar en proporciones definidas. Y la tercera, cambiar las proporciones tiene propiedades multiplicativas. Pero el origen de la termodinámica clásica puede tomarse en 1824, cuando Carnot aporta la idea del ciclo termodinámico y su optimización. Los trabajos de Carnot permitieron a Clapeyron en 1834 deducir la ley de las transformaciones de fase de sustancias puras. Fue él también el primero en deducir la ecuación del estado de los gases ideales, PV es igual a nRT, a partir de la ecuación de Boyle y la de Gay-Lussac. Un prolífico ingeniero a mediados del siglo XIX fue Ericsson, quien popularizó el uso de la hélice para la propulsión marina sustituyendo a la rueda de paleta. En 1855, Bunsen desarrolla el mechero de premezcla, con lo que se mejoran mucho las aplicaciones térmicas de la combustión.
Asimismo, fue el primero en calcular la temperatura y velocidad de una llama, y con su no menos famoso calorímetro de combustión consiguió medir las entalpías de reacción. En 1880, Le Chatelier enuncia su famoso principio de la estabilidad de los sistemas termodinámicos, y 7 años después, Arrhenius enuncia su teoría de los electrolitos. 10 años pasaron para que Thomson descubriera el átomo. La primera central térmica de generación de electricidad la construyó Edison en Nueva York en 1882, funcionando con carbón y una máquina de vapor, proporcionando luz a 11.000 bombillas de filamento de carbón, lo cual puede considerarse como el fin de iluminación artificial no eléctrica. Al comienzo del siglo XX nace la física cuántica, junto con la publicación de Planck acerca de la ley de distribución espectral de la radiación del cuerpo negro. La mecánica cuántica, junto con la estadística, creó bases para la termodinámica con la conexión entre el mundo macroscópico y microscópico. Durante esta época, Kamerlingh introduce la palabra entalpía para descubrir el desorden del universo. Prigogine crea principios de mínima producción de entropía para estados lejos de equilibrio y reduce ese equilibrio menos. La termodinámica aparece hoy en día como una herramienta versátil y con nuevas tecnologías como temperaturas criogénicas se ha vuelto un elemento esencial en el desarrollo actual de la sociedad que vivimos.